Hola de nuevo. En este vídeo de la serie de contenidos con información y consejos sobre la seguridad de máquinas, os vamos a explicar cómo protegernos de un peligro de nuestra máquina seleccionando e instalando adecuadamente las barreras y cortinas de seguridad. También veremos por qué no vale ponerlas en cualquier posición. Es sencillo cumplir y veremos cómo. Así que trataremos los siguientes puntos. ¿Cuál es la normativa principal de referencia y qué notas importantes destacar? Conceptos a tener en cuenta a la hora de seleccionar e instalar adecuadamente, ejemplos y algún ejercicio, y qué son el muting, el blanking y el EDM. ¿Estamos listos? Comenzamos. La normativa de seguridad que tendremos que seguir como referencia es la ISO 13855 de posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano. Aunque esta norma es la fundamental para la selección e instalación adecuada de lo que llama AOPDs o dispositivos de protección optoelectrónicos, barreras y cortinas de seguridad para entendernos, también es útil para otros equipos de protección electrosensible, o ESP por sus siglas en inglés. Estamos haciendo referencia a alfombras y bordes de seguridad, bimanuales e incluso a los dispositivos de enclavamiento que hemos tratado en otro vídeo cuyo enlace encontrarás aquí. ¿Por qué es así? Porque la ISO 13855, como su nombre indica, nos determina cómo posicionar distancia horizontal, vertical, etc., los dispositivos de protección en función de la velocidad de las partes del cuerpo humano que se aproximen al peligro. Por ejemplo, en el vídeo que trataba la ISO 14119 de los dispositivos de enclavamiento, abríamos una trampilla y se daba la orden de parada al motor. ¿Cuánta distancia puede haber desde la puerta donde tenemos el enclavamiento de seguridad que detecta si la trampilla está abierta hasta el peligro? ¿Nos dará tiempo a acceder con la mano antes de que el motor, por ejemplo, con una posible inercia en el movimiento, deje de suponer un peligro? Esa distancia, que tiene en cuenta varios factores como el tiempo de reacción del dispositivo de seguridad, el tiempo de parada desde que se recibe la orden, la velocidad estimada de aproximación, etc., nos vendrá dada gracias a lo que vamos a ver de la norma ISO 13855. De igual modo, aunque existe una normativa más específica para los bimanuales, la ISO 13851, y para las alfombras y bordes de seguridad, la ISO 13856, es necesario consultar la ISO 13855 de la que vamos a hablar para el posicionamiento adecuado. Empecemos por lo básico. Lo que llamamos una barrera o cortina de seguridad tiene tres características principales que van a influenciar en la selección y posicionamiento seguro. Resolución. Indicará la distancia entre los haces de detección. Normalmente será de 14 milímetros o lo que llamamos de detección de dedo, o de 30 milímetros o detección de mano, como vemos en la imagen. Esto quiere decir que en el primer caso los haces de detección están tan juntos que en cuanto se pase algo tan pequeño como un dedo, se detectará y activará la seguridad. Los haces de detección son realmente invisibles al ojo humano, así que con la resolución de 30 milímetros es posible que en cuanto introduzcamos la punta de la mano, interrumpamos un haz. Pero lo que nos asegura es que nos detectará cuando hayamos cruzado la mano. El punto de detección es importante, porque cuanto antes nos detecte, cruzando la zona de peligro, antes comenzará el proceso de detener el peligro. También es posible que el acceso al peligro no sea de una mano de un operario u operaria que tiene que coger una pieza terminada y poner la siguiente pieza a la prensa, sino un acceso total de todo el cuerpo entrando a una zona peligrosa. En ese caso no es necesaria una resolución o distancia entre los haces tan baja como de 14 o 30 milímetros, y usamos detección de cuerpo como vemos aquí. Para simplificar, a partir de ahora nos referiremos a cortinas de seguridad cuando hablemos de resolución 14 o 30 milímetros y barreras de seguridad para detección de cuerpo. Altura protegida. Nos determina el plano máximo de detección entre el haz más bajo y el más alto. No confundir con la altura de la barrera o cortina,
aunque puede ser una orientación, ya que en ocasiones el dispositivo tiene zona muerta sin haces. Tiempo de respuesta en milisegundos. Será el tiempo que necesita el equipo optoelectrónico desde que se detecta la intrusión hasta que sus salidas, generalmente dos salidas tipo OSD, pasan el estado off, 0 voltios. Este tiempo se sumará a todos los necesarios en la cadena de seguridad hasta que se detenga el peligro. Tiempo del relé de seguridad en actuar, tiempo del motor prensa robot en parar, etc. Así que cuanto menor sea, mejor. Una vez tenemos estos tres conceptos básicos claros, lo que la norma nos va a dar son fórmulas aplicadas a situaciones en las que los dispositivos optoelectrónicos son la zona de acceso al peligro, porque se entiende que el resto de la máquina está protegido por su propio chasis, vallado de seguridad, etc. Nos dará consideraciones en función de si el plano de detección es ortogonal a la dirección en que nos acercamos al peligro, que será la mayor parte de los casos, es en paralelo o existe un ángulo distinto. Pero, ¿qué es el plano de detección? Como se ve en la imagen, sería la superficie imaginaria que queda delimitada entre el primer haz de detección y el último, y las dos partes del dispositivo optoelectrónico de protección, generalmente emisor y receptor. Normalmente cruzaremos el plano de detección de forma ortogonal, como vemos aquí. Pero si, por ejemplo, colocamos unas cortinas de seguridad en horizontal para detectar si hay alguien en la zona de aproximación en vez de poner una alfombra de seguridad en el suelo, los cálculos que nos determinan cómo posicionar correctamente los dispositivos para que cumplan su función cambiarán. Para simplificar, usaremos el caso más general y su fórmula, que es la siguiente. S es igual a K por T más C, donde S es la distancia mínima en milímetros desde la zona peligrosa al punto, línea o plano de detección. K es la constante en milímetros por segundo calculada a partir de los datos sobre aproximación del cuerpo o de partes del cuerpo. Veremos ejemplos. T es el tiempo total de respuesta en segundos. C es una distancia adicional en milímetros que tiene en cuenta la intrusión hacia la zona peligrosa antes de la activación del dispositivo de protección. Empecemos por K, que nos va a hacer referencia a la velocidad de aproximación. Cuando estemos aproximándonos con un movimiento de mano para cortinas, tomaremos que K tiene un valor de 2000 milímetros por segundo. Cuando estemos considerando el movimiento del cuerpo hacia una barrera o cortina situado en horizontal, tomaremos 1600 milímetros por segundo. Como tiempo total de respuesta será igual a T1 más T2, siendo T1 el tiempo de respuesta del equipo de protección desde que detecta la intrusión, por ejemplo porque interrumpimos un haz, hasta que, con sus contactos de seguridad, se actúa sobre la máquina. Y T2 el tiempo de respuesta de la máquina desde que recibe la orden de parada hasta que se para totalmente y cesa el peligro. C como distancia adicional, tomaremos la siguiente regla. Para cortinas, tomaremos que C es igual a 8 por D menos 14, donde D es la resolución de la cortina, recordando 14 o 30 milímetros. Para barreras, tomaremos que C es igual a 850 milímetros. Se debe tener en cuenta que en el caso de que fuera posible introducir alguna extremidad hacia la zona peligrosa, por encima o por debajo del plano de detección definido por el equipo de protección electrosensible, como en este ejemplo, se deberá cumplir adicionalmente con la tabla de alcance por encima o por debajo del equipamiento electrosensible incluida en la normativa ISO 13855. Esta tabla se implementa con la finalidad de proteger las extremidades inferiores y superiores, incrementando la distancia de seguridad. Si fuera necesario, siempre se considerará como distancia mínima de seguridad la distancia más restrictiva, es decir, se deberá calcular la distancia adicional con la fórmula mostrada anteriormente, la C, y la distancia adicional de alcance por arriba del equipamiento electrosensible, la CRO, y siempre se deberá aplicar la mayor. A continuación, os ponemos un ejemplo de cálculo de la distancia con la tabla de CRO.
Imaginando que el peligro real estuviera a una altura de 1000 milímetros respecto al suelo y que se protegiera con un equipo de 1100 milímetros, la distancia adicional de alcance por encima del equipamiento electrosensible sería de 1050 milímetros. Se recomienda que, en caso de que los elementos reales, altura del peligro u altura del equipo de protección, no coincidan con la tabla, se modifiquen para que sí lo hagan. De esta forma se podrá garantizar que se está aplicando un sistema validado. Si no fuera posible, se deberá escoger el valor más restrictivo cercano. Se recomienda ampliamente que por lo menos una de las variables sí coincida. No se debe recalcular la tabla, ya que esta práctica podría dar lugar a situaciones no validadas. Finalmente, a la distancia adicional de seguridad obtenida, faltaría sumarle la velocidad de aproximación por el tiempo total de respuesta y parada. Cuando usamos cortinas en disposición horizontal, el valor de C será igual a 1200 menos 0,4 por h, siendo h la altura de instalación. Importante, siempre hay que tener en cuenta el que no haya espacios por los que podamos acceder al peligro, ya sea por arriba, por debajo de los equipos optoelectrónicos de seguridad, ni por sus laterales, entre el equipo y el vallado, por ejemplo. Con todo esto, ¿te atreverías a resolver las siguientes situaciones con las fórmulas facilitadas, así como herramientas que tienes en los enlaces? Te ponemos 3 ejercicios resueltos. Si quieres hacerlos, no tienes más que parar el vídeo antes de que salga la respuesta correspondiente. Esos 3 conceptos son algo más avanzados y no todas las cortinas o barreras de seguridad los admiten. El que oiremos más a menudo y el más ampliamente usado es el concepto de muting, también llamado inhibición, y es una función de seguridad recogida en la ISO 13849-1. Esa función de seguridad representa la inhabilitación temporal de la seguridad, generalmente pero no exclusivamente aplicado a cortinas y barreras de seguridad, en unas circunstancias definidas y bien limitadas. Por ejemplo, el paso de unas cajas sin que se pare una cinta, pero que no pueda pasar una persona o un brazo. La función de inhibición, conforme la 13849-1, o muting, no debe dar lugar a situaciones peligrosas para las personas. Durante la inhibición, se deben garantizar las condiciones de seguridad por otros medios. En algunas aplicaciones es necesaria una señal que indique la inhibición, una lámpara, por ejemplo, la típica lámpara de muting, que indica que las barreras, por ejemplo, están desconectadas. Al finalizarse la inhibición, deben restablecerse las funciones de seguridad correspondientes. Aquí vemos un ejemplo real con nuestra máquina ISA. Los detectores están situados y configurados para que permita que el cilindro pase, por ejemplo, para ser llenado, empaquetado, etc., pero que no pase un brazo. Blanking se utiliza para permitir que determinados haces de un detector optoelectrónico sean interrumpidos sin parar la máquina, siempre que se den en un patrón determinado. Esto es útil si, por ejemplo, a la zona de peligro entra una alimentación de chapa de una bobina, como vemos en esta imagen. Se puede configurar algunos equipos para que permitan ese patrón de interrupción, pero que no puede interrumpirse de otro modo. Finalmente, con EDM, aquí no nos vamos a recibir a un estilo de música, sino a la capacidad de algunos dispositivos optoelectrónicos de hacer la función completa de seguridad, es decir, sensor, lógica y actuador, sin tener que poner un relé de seguridad, teniendo la capacidad de leer el estado de los contactores, de ahí External Device Monitoring, que es lo que significa EDM, para no permitir el rearme si alguno de ellos se ha quedado pegado. Esperamos que este vídeo os sea de utilidad. Si es así, recuerda darle al like para que hagamos más vídeos como este y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Recuerda, tú puedes tener máquinas más seguras y eficientes. Te ayudamos.